¿Qué tal? Muy buenos días, estimados estudiantes. Con todos, un saludo cordial. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, ingeniero. Muy buenos días. ¿Cómo les va? Bueno, muchas gracias por su asistencia el día de hoy. Vamos a iniciar, por favor, les pido que vayamos encendiendo las cámaras. Voy a pasar ya, de hecho, como el registro de la asistencia. Y por favor, contesten a la lista, ¿sí? A ver, vamos, iniciamos, por favor. Señor Félix Alvarado. Presente. Listo. Señorita Abelino Angie. Presente, buenos días. Buenos días. Jocelyn Barzola. Jocelyn. ¿Cómo está? Jocelyn. María José Barzola. Presente, buenos días. Sí, dije presente, ¿sí me escucha? Jocelyn. Ajá, yo dije presente, sí me Sí. escucha, ¿no? No la escuché, pero ya le miré. Listo. A ver, María José. María José sí estaba, ¿verdad? Mariux. Presente, aquí estoy. Listo. Presente. Mariux y Chacón. Presente, Listo. buenos días. Buenos días, listo. Daniel Chacín. Presente, ingeniero. Listo, hola Daniel. Presente. Ángel Contreras. Ya le puse Daniel, no se preocupe. Ángel Contreras. Ángel Contreras. Dice que la acepte, buenos días, dice que la acepte o sea, no puede entrar a la reunión, dice que la acepte. Ahí está William Pluas y sí. No sé por qué no me salió en el mensaje. Bueno, muchas gracias. Me sabe salir aquí una advertencia, pero no me ha salido. Ya listo, ya están ingresando. Pongámosle a Ángel, ya está. Cortés Luis. Cortés Luis Fernando. Cortés no está. Cuascote Kerly. Presente, ingeniero, buenos días. El compañero Luis acaba de enviar un mensaje al grupo de estadística que no va a poder asistir por lo de la CNSI. Tenía que hacer hoy rendir la prueba. Ya. Estoy sin batería en el celular, de pronto. Ingeniero, buenos días. Buenos días, Ángel, ¿cómo está? Ya le puse una lista, Ángel, no se preocupe. Sí me puso la asistencia.
Sí, ya le puse, no se preocupe. Ya me comentaron justo sus compañeros y ya le puse. Ya Cortés me quedé, ¿verdad? Lucas Néstor. Presente, ingeniero. Listo. Connie Pita. Presente, buenos días. Buenos días. Pita Noé Gabriel. Presente, ingeniero. Listo. Luas William. Presente, ingeniero. Listo. Quiñones Galo. Quiñones Galo Moisés. Quiñones Galo Moisés no está. Uriña, a ver, no, perdón. Solórzano Orly Lisandro. Solórzano Orly. Señor Solórzano no está tampoco. Y el señor Uriña Eduardo Alexander. Presente. Ya, listo. Algunas personas que no están. Los voy nombrando de pronto, ya llegaron, ¿sí? No, no solamente no está Orly y Galo nada más. Y solo están los dos y el señor Cortés que no dice que ha tenido una actividad. Ya, por favor, todos enciendan las cámaras. ¿Sí? Les voy a tomar la captura ya para iniciar. No se me enfoca. Ok. Si revisaron la plataforma, tienen una actividad ahí de estadística. Lo revisarán, tienen una actividad. Incluso, bueno, ahí está ya un ejemplo de cómo sería para el literal A. Espero no haya dificultad. Y lo otro es ejercicios de lo que ya hemos revisado, del tipo de variable y el nivel de medición. ¿Sí? Ya, a ver, bueno, estaba leyendo, alguien me ha puesto en el chat, Ángel. Si revisaron en la página, estimemos que sí. Denme un segundito. Sí.
Ya listo. Ya, entonces, bueno, disculpa, estaba ahí tratando de abrir el documento. El día de hoy, entonces, vamos a continuar, ¿no? Eh, Estábamos realizando, de hecho, el día de ayer un ejercicio. Bueno, teníamos ya prácticamente resuelto dentro de las diapositivas, ¿no es cierto? Estaba ya incluso ahí generada lo que es la matriz, es la distribución de frecuencia de una tablita. Lo que queríamos es tratar de sacarlo y optimizarlo de igual manera dentro de un Excel, ¿sí? Entonces, este documento, borrar esto. Ya. No sé si ya están visualizando o no sé, no les compartí con el Excel. ¿Están visualizando el Excel? No. No, solo son las diapositivas. Entonces, ok, ahí me indican. Ahí estimo que sí. Ya miren. Entonces, a ver, esta parte está de organizar. Ya. Miren, esto es lo que básicamente a nosotros nos va a dar, ¿no es cierto? Unos datos, un número de datos, dependiendo de pronto del tipo de ejercicio, pueden ser, esto variar, pueden ser años, asimismo cifras, va a depender bastante del tipo de ejercicio que en este caso nos pidan resolver. Entonces, básicamente ustedes lo que van a encontrarse siempre es de ese tipo, ¿cierto? Una base de datos, cierta n cantidad de números, que incluso van a estar de manera desorganizada, no van a estar en orden ascendente y peor descendente, ¿sí? Entonces, básicamente, ¿cómo tendríamos que nosotros iniciar? Es tabularlo ya dentro en este caso, de en casilleros, aquí dentro de Excel, para luego poder ordenarlos de manera vertical, ¿sí? Es decir, miren, nosotros nos vamos a tener de esta manera, ¿no es cierto? Y ayer les había indicado para cogerlo y copiarlo, en este caso no irlo nuevamente editando 27, 27 así, lo cogemos, lo marcamos, en este caso la fila que nosotros queramos, control C o copiar, y nos íbamos acá donde queramos, en la celda que queramos, ubicarlo, y de ahí ubicamos con la opción de transponer, ¿sí? Y ahí se nos va a ubicar lo que está de manera, en este caso, longitudinal o lo que está como filas, a ponerlos en columna, ¿sí? Esto para los dos casos, ¿sí? Luego, ya para ordenarlo, que es lo que tengo aquí, de igual manera cogíamos, copiábamos, ¿no es cierto? Y aquí para pegarlo ubicábamos la opción en valores 1, 2, 3, ¿no? Para que se nos pegue de la misma manera como tenemos acá y no nos interfiera de pronto en nuestro orden. Si no, control C, control V, porque aquí lo va a interpretar. Si yo modifico, por ejemplo, este de aquí, se va a modificar también lo de acá, ¿sí? Entonces, eso por favor, eso quiero que lo tengan presente, ¿no? Ahora, como es este caso, un ejercicio, no están muchos datos, de pronto incluso no, pareciera que no es tan necesario, ¿no? Pero como les digo, va a ser fundamental esa parte que ustedes vayan manejando ya de esa manera el Excel y así se les facilite, ¿no? Reitero nuevamente, para cogerlo y copiarlo, tienen que copiarlo con la opción, ¿no? La opción de valores. Sí, ya no me sale. Mi Excel está raro. Ya regresó. No sé qué pasó. Listo. Entonces aquí, miren, y aquí ya tenemos los datos ordenados. Sí, ya tenemos aquí los datos.
Entonces, aquí ahora lo que nos pedía es ya elaborar la matriz o la tabla de distribución. Y para ello, lo que teníamos que primero hallar, recordarán, es el límite superior, el límite inferior, el intervalo, ¿sí? Bueno, y el número de clases, que en este caso ya tenemos. Entonces, aquí siempre es importante fijar una tablita o aquí una matriz pequeña donde podamos ir ubicando estos datos que van a ser necesarios. Por ejemplo, aquí, ¿no es cierto? N, nosotros, en mayúscula, en minúscula, ¿cuántos datos tenemos? Aquí podemos contarlo y aquí en el Excel tenemos esa opción. Miren, aquí nos da el recuento, ¿no es cierto? 16, ¿sí? El recuento 16, incluso aquí nos da un promedio, incluso nos da una sub. Entonces, N, incluso nosotros ya sabemos que es 16. Luego también tenemos lo que es el límite superior y el límite inferior, ¿no es cierto? O el valor máximo o el valor mínimo. En este caso, pongámoslo máximo valor. Máximo valor y mínimo valor, ¿sí? Entonces aquí el máximo valor, nos vamos incluso a la última celda y ahí podemos ver que es 31, ¿cierto? Y el mínimo valor, o en este caso podemos decir igual, para que de pronto, si esto de alguna, para que sea más automatizada el cálculo y todo. Luego, recordarán, teníamos también aquí ya para sacar el rango, o en este caso no creo que revisamos el rango, básicamente que es la resta del límite valor mínimo, perdón, valor máximo menos el valor mínimo, para hallar en este caso nuestro rango. O nosotros ya lo sacamos directamente dentro de nuestro intervalo. Si yo lo voy a ubicar aquí rango, ¿sí? Este rango básicamente es la resta del valor máximo menos este valor mínimo, ¿sí? Pueden sacarle así este rango para tener incluso hasta más, con más exactitud o un poco más detallado ahí el ejercicio. O básicamente, o en algunos casos no van a utilizarlo, sino ya únicamente podrían ingresar de manera directa, es decir, 31 menos 25, ¿sí? Luego tenemos ¿qué más tenemos? El intervalo. Perdón, el número de clases, ¿sí? Estaba representando nosotros con K. Entonces, para hallar este número de clases, aquí sí básicamente tendríamos que aplicar la fórmula que hemos venido aplicando, ¿sí? Que en nuestro caso, recordarán, teníamos que era igual, a ver, a 2, si puedo ponerle aquí elevado. No sé si mejor lo puede insertar como ecuación. Soluciones. Ya. A ver, lo que quiero es que se copie esto como lo que está ahí, como teníamos, ¿no es cierto? Esto era una ecuación. Se está copiando como yo quiera. Eliminamos de nuevo. Ya, entonces aquí lo que yo quería es aplicar la fórmula, ¿no es cierto? Aquí teníamos 2 elevado a la C, que en este caso, para ver cuál es el número de clases, que tendría que ser mayor o igual que N, mayor o igual que 16, ¿de acuerdo? Entonces, eso básicamente quería yo, bueno, ubicarlo aquí, la
la fórmula para tener aquí ya directo el K. Entonces, ¿cuál sería el valor aquí de K? Es decir, el número de clases. Si nosotros ya aplicamos esa fórmula. 1.5. 1.5. A ver, no. Recuerden que estamos hallando, a ver aquí. No se me pierda. Aquí miren. Vamos acá algo. Hubiera elevado a la 4 y daba 16. Ya, exacto. Vamos a hallar esto, ¿no es cierto? Esto es lo que estamos aplicando. El número de clases. ¿Sí? El intervalo todavía un no. Sí, entonces esto es básicamente esto. Yo, bueno, quería insertarle de hecho como fórmula, pero vamos a dar la opción de elevar. Entonces aquí, ¿no es cierto? Esto iba a aplicar yo. Entonces aquí, K va a representar 4, ¿sí? Entonces, ya dentro de mi documento, aquí yo tengo 4. Ahora sí, lo que ustedes me decían hace un momento, el intervalo, ¿sí? En este caso, el intervalo yo puedo aplicarlo aquí ya como fórmula. El intervalo me decía que era igual, en este caso, al valor máximo menos el valor mínimo, y esto sobre K, ¿verdad? Sobre este G. Listo, y ahí me da el intervalo 1.5. La otra forma podría ser yo, ¿cierto? Con este rango, es decir, rango sobre el número de K, y me va a dar lo mismo, ¿cierto? Entonces aquí este rango básicamente es esto, ¿no? El valor máximo menos el valor mínimo. Ya lo vamos a ver esto también. Entonces, listo. ¿Hasta ahí estamos listos? ¿Estamos bien? Sí, ¿verdad? Entonces, esta tablita o estos valores también será importante que ustedes lo definan antes de empezar a realizar el ejercicio para que de pronto esté más claro algún valor que vayamos a hallar, ¿ya? Ahora sí, ya en la elaboración de la distribución de frecuencias, lo que vamos a tener nosotros aquí, ubiquémoslo acá, es en este caso el número de clases, ¿no es cierto? El número de clases. Entonces aquí nosotros teníamos 4, ¿verdad? Es decir, 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Pongámoslo más allá porque si no se va a comer. Ya. Recordarán, este 4 salió de aquí, es decir, el número de clases que yo voy a tener. También me decía aquí el límite inferior y acá el límite superior. Sí, hasta ahí estamos bien. Ya, luego acá teníamos la frecuencia de clase. Y teníamos acá la frecuencia relativa. Entonces, ya ahí. Vayámoslo poniendo un colorito. Listo. Ahora sí, entonces iniciamos por el límite inferior del valor de la primera clase. Entonces igual nos vamos acá a esta parte donde ya tenemos todos nuestros datos. Vamos a ponerle de otro color, incluso aquí. Ya, entonces esto sería igual, ¿no es cierto? El límite inferior me está diciendo que es igual a 25. 5. Ya. Luego, para este límite superior del valor de la primera clase, me decía que es el valor, es decir, del límite inferior, más el intervalo, en este caso tengo 1.5, me va a salir 26.5. Luego, el valor del límite inferior de la segunda clase vendría a ser el valor del límite superior de la clase anterior,
esto entonces igual al límite inferior más nuestro intervalo. Entonces ahí está el 28. Venía a ser igual manera este valor acá, límite inferior. Luego este valor lo sumábamos el intervalo, ¿sí? Y teníamos. De igual manera, es un proceso que de hecho se repite, ¿no? El valor del límite inferior más el intervalo. Listo, entonces ahí ya tenemos, y miren, el límite inferior es 25, que coincide con el valor de acá. ¿Sí? El límite superior es 31, que coincide con el valor de acá. ¿Sí? Entonces, hasta ahí estamos bien. Sí. Ya, luego para esta frecuencia de clase, ¿sí? Para esta frecuencia de clase, a ver, déjenme revisarlo. Podríamos de igual manera nosotros indicarle a Excel, ¿sí? Indicarle a Excel que nos dé sumando los valores que tenemos entre estos dos, entre 25 y 26.5. A ver, déjenme ver la fórmula para esto. Debo tenerlo por aquí. Denme un segundito. Y si no, pues podría hacerlo yo de manera manual, ¿no es cierto? Mm. No, no me va a salir porque tengo valores intermedios. Y ahí va a ser un poquito más complejo. Es con contar, sí. Solo que, a ver, aquí. A ver, veamos. Ya, a ver, veamos si nos sale el ejercicio. Mire, a ver, en nuestro caso. A ver, vamos a ver si es que nos sale al menos con la primera clase. Yo aquí tendría la siguiente fórmula de contar, sí. Tendría contar puntos, sí, sí. No estoy mal. Ya, aquí me dice que ingrese mi rango. Entonces yo lo que ingresaría es aquí mi rango. Sí, luego me dice el criterio. Entonces aquí el criterio vendría a ser el paréntesis menor que 26.5. De ahí me faltaría. Ya. Miren, a ver si me salió con este. Pero a ver, voy a comprobar con mi tablita. Tenía 6 valores tenía. Sí. Sí, 6 valores. Sí, entonces, bueno, verán, sí me salió. Sí me salió en este caso que me contó. Ahora veamos con el siguiente. Me contar punto sí. Sí, ya sabes, ¿no? Selecciono mi rango. Miren, aquí me va indicando siempre dentro de la fórmula que tengo que ir seleccionando. Dice contar el rango, siempre va a ser este, base de datos. 2 puntos y aquí viene el criterio. Entonces aquí mi criterio vendría a ser, a ver,
Menos de 28. Ya, lo que pasa es que si yo pongo menos de 28, me va a sumar también los valores que están comprendidos entre 25 a 26. Entonces aquí, déjenme ver, 26.5. Yo diría que estos valores mayor o igual. Mayor o igual que, a ver, el otro era 28, ¿verdad? No sé si me va a salir ahí. Veamos. No, me sale 0. ¿Dónde está mal aquí? Mayor o igual que 28. No, es que está de interpretando mal. No. A ver, ¿cómo tendría aquí? Porque son dos condiciones. Sería mayor igual que 28 y la otra. No. A ver. Que me sale 0 y no me tendría que salir 0. Entonces, si de pronto igual en esta parte ustedes me ayudan, si han trabajado antes en esto, no me va a salir ahí. No está bien puesta la condición. No, dejémoslo allá. Para la siguiente clase sí les ofrezco. Aquí es un poco más complicado, por cuanto ya tiene que ser en este caso mayor o iguales. O sea, tengo que poner bien la condición. Sí, no me está ingresando ahí bien. Solo para el primer valor me funcionó. Para la siguiente clase les ofrezco ahí. No sé si tenga que ubicar nuevamente el rango. No. Para la siguiente clase les ofrezco esa parte. ¿Sí? Bueno, entonces hagámoslo de manera manual como teníamos, ¿no es cierto? Miren, entonces aquí, incluso aquí es fácil, ¿no es cierto? Porque aquí, miren, valores de 25 a 26.5, incluso yo puedo irles marcando de otro color. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, valores de entre 26.5 y 28. Tenía 1, 2, 3, 4, 4 nada más, ¿no es cierto? Entonces puedo marcarlo aquí incluso de otro color para irlo diferenciando. Valores de entre 28 y 29.5. Tenía aquí de igual manera 4. Entonces puedo irlo definiendo incluso con colores para sumarlo de manera manual. Entonces miren, no está complejo tampoco ahí de manera manual para poderlo ir sumando. Sí, solo que aquí yo sí quería irlo ya optimizando dentro de las fórmulas de Excel para que incluso se les haga más fácil esta parte. ¿Sí? Listo, entonces para la frecuencia de clase, aquí básicamente tendríamos que realizar una suma. ¿Sí? Aquí puedo poner yo aquí en autosuma. ¿Sí? Me lee aquí ya el Excel de esa manera. O yo puedo poner igual suma, paréntesis, tomo estos valores. ¿Sí? Cierro paréntesis y me va a dar igual. ¿Sí? Cualquiera de las opciones es válida. Entonces yo ya tengo lo que es el valor total de la frecuencia de clases, que miren, tiene que salirme igual a n, entonces a 16, ¿sí? Aquí sería, esto sería el total de observaciones, ¿no es cierto?
Ok. Ya entonces, para hallar esta frecuencia relativa, recordarán que teníamos, ¿no?, la frecuencia de clase sobre el total. Es decir, 6 dividido para 16. De igual manera aquí, 4 sobre el total. Aquí puedo hacer, miren, por esta fórmula para que ustedes lo puedan hallar ya de manera directa y no puedan estarlo hallando uno por uno. Ustedes ubican esa fórmula, ¿no es cierto? Y para poderlo arrastrar, le van ¿cómo se llama esto? A bloquear la celda del M2, es decir, del total, para que todos lo lean con el total. Entonces aquí, en mi caso, es Shift F4 en sus teclados, para que les salga este símbolo, como el símbolo del dinero, es bloquearle la celda, ¿sí? Si ustedes no bloquean y la arrastran, esto se va a ir arrastrando y no les va a dar lo mismo. Entonces, miren ahí. Ustedes arrastran y ya les salen esos valores, ¿sí? En el caso que yo les decía, ¿qué pasa si ustedes no bloquean esta celda? Miren, lo ponen de esa manera y de aquí lo van a arrastrar. Les va a salir valores incluso no identificados. ¿Por qué? Porque aquí, miren, les está arrastrando también aquí en las celdas de acá. Entonces, estos valores incluso no tienen datos, ¿no es cierto? Entonces, para que los lea como ustedes quieren, únicamente con 16 para todas las clases, entonces no se olvide bloquearle, ¿no? En mi caso, Shift F4 hasta que les salga ese sí. Dan OK y ahí sí lo pueden arrastrar, ¿sí? Y aquí sí podemos arrastrarlo igual para la suma. Ya nos va a dar, ya nos da igual a 1. ¿Listo? Hasta ahí creo que estamos bien. No sé en qué parte de pronto se retrasaron o si estamos hasta ahí. Sí. ¿Todos? ¿Todos claros hasta ahí? Bueno, ya me decía una persona. Sí. Ya. Listo. Ya. Miren. Entonces, básicamente esto es lo que vamos a ir realizando en la mayoría de ejercicios. Luego ya vamos a aumentar, bueno, algunas partes también que requieren aquí la frecuencia, las frecuencias. Ya vamos a irlo viendo eso. Pero básicamente así se compone y esta sería para datos no agrupados. ¿Sí? Eso tenerlo en cuenta, para datos no agrupados. Solo en este caso quedó un poco pendiente aquí, ¿no es cierto? Para poder que Excel incluso nos lea de manera ya automática. Es un poco más complejo por cuanto aquí ya tenemos límite inferior y límite superior. ¿Sí? Pero a su vez podríamos tomar esta alternativa, de ir marcando los colores como ya tenemos organizado y no habría problema, ¿no es cierto? Vamos marcando, incluso aquí ya nos da el recuento, ¿no? 4, aquí ya nos da los recuentos. De pronto eso también es otra manera para no ir de pronto con el dedo ahí marcando uno por uno y para no tener confusiones. ¿Listo? Entonces ya básicamente esta sería nuestra distribución de frecuencias. Ya para la representación, nosotros lo que vamos a tomar como referencia, podemos tomarlo de los límites, en este caso inferiores, pero aquí para esta representación que les digo, o puede ser las clases, ¿no es cierto? Es decir, la clase 1, clase 2, clase 3 o clase 4, y la frecuencia, en este caso, puede ser la frecuencia de clase o también la frecuencia relativa, que básicamente igual nos va a dar la interpretación en valores. Entonces, solo a manera de ejercicio, vamos a insertar, debe ser un gráfico de barras, ¿sí? Yo lo que quiero es ingresar con los datos. No quiero que me lea. Y a ver, gráfico de columnas. Aquí ya me arrojó sin yo darle obviamente una indicación de qué es lo que quiero. Entonces, vamos a seleccionar nosotros los datos. ¿Sí? No quiero que Excel, bueno, ya se me anticipó, me dio seleccionando una gráfica que incluso yo no la había solicitado. Entonces, miren, aquí en agregar, aquí vamos a seleccionar el nombre de la serie, puedo poner frecuencia.
Ya, aquí los valores. Ya. Ya. Y aquí lo que quiero yo editar es, en este caso, no, no está bien. Está bien. Estoy seleccionando en sentido contrario. Sí, si se dan cuenta, estoy seleccionando en sentido contrario, es decir, los valores de aquí de aquí de como el indicador, debería salir Y 1, pásame tu tabla. ¿Perdón? ¿Alguien me decía algo? Sí, este es un error que, por ejemplo, se comete, y ya lo cometí yo. Mire, aquí el valor que está seleccionando son los valores aquí de la frecuencia de clase, ¿sí? Y lo que yo pretendo que salga aquí es el número de clase, es decir, la clase 1, clase 2, clase 3, clase 4. Para que dentro de cada clase yo tenga la distribución de frecuencias, es decir, cuál tiene más, cuál tiene menos, en cuál se repite más, en cuál se repite menos. Entonces, aquí tener cuidado, ¿no es cierto? Yo ya cometí ese error. Entonces, aquí yo tendré, yo lo que quiero, aquí, bueno, esta la voy a eliminar y tengo que agregar aquí esta, esta frecuencia de clase. Miren, ahí ya, incluso ya hasta Excel ya me entendió más rápido, sin yo la necesidad de seleccionar esto. Ya Excel ya me dio más antes. Sí, y ahí sí yo ya tengo, miren, la clase 1, clase 2, clase 3, clase 4, de acuerdo al número de frecuencias que yo tengo. Sí, y ahí estaría ya nuestra representación. Luego a esto yo incluso podré de pronto cambiar el color de estas gráficas, incluso que me aparezca acá con porcentajes. Aquí el relleno. Puedo aquí cambiar los colores, de pronto color rojo. Este no es relleno, ¿no? Bueno, aquí hay opciones, ¿no es cierto? E incluso aquí pueden variar, ¿sí? Relleno con trama. Esto ya para ir representando de pronto ya como siendo múltiples cosas incluso ella. También aquí incluso entre colores, lo que yo busco aquí también es poner que se pueda visualizar en este caso los valores, ¿sí? O incluso aquí puedo aumentar o disminuir el ancho del rango. Miren, se va disminuyendo o puedo incrementarlo. Es decir, se van siendo un poquito más anchas las columnas. ¿Sí? En esto ya de pronto ya depende cómo ustedes también deseen presentar. Listo, entonces, bueno, hasta ahí y aquí ya estaría ya lo que es la representación de la gráfica de esta distribución de frecuencias. ¿Listo? Entonces, bueno, a ver, vamos nuevamente hasta ahí está todo claro. De pronto alguna duda, algo que no haya quedado claro en ese ejercicio. Jóvenes, silencio, espero que... Ingeniero, sí va a subir la clase. Sí, que de pronto algo no quedó claro o algo se perdieron, algo... No, es que no estaba haciendo la práctica en Excel, por eso para más tarde hacerla. Ya, pero Ingeniero, ¿qué le salió? Dígame. ¿podría repetir cómo insertar la gráfica? Es que yo sí estoy haciendo la pero no sé cómo poner la gráfica. Miren, la gráfica, y justamente ahí les reitero lo que me pasó, ¿no es cierto? Miren, ustedes, a ver,
pueden marcar, ¿no es cierto? Puede ser en un espacio en blanco donde ustedes deseen que salga la gráfica. En insertar, ¿sí? Aquí en gráficos, miren, tenemos de barras, de pastel, incluso tenemos esta de representación de puntos de dispersión. Tenemos algunas. Esto también va a depender de los de Excel que ustedes tengan, ¿no? En el caso de una columna, ¿cierto? Ustedes seleccionan ya la gráfica. Y aquí, dentro de la gráfica, como yo no seleccioné ningún dato, está ahí en blanco. Entonces, clic derecho, ¿sí? Seleccionar datos. ¿Sí? Seleccionar datos. Y aquí van a agregar. Entonces, miren, aquí el error que yo cometí es seleccionar aquí el número de clases para que me salga en la parte inferior, o, perdón, en la parte superior, es decir, la representación. Entonces aquí tienen que tener mucho cuidado. Siempre aquí en esta parte, acá en la parte izquierda, va a ir en este caso nuestros porcentajes, nuestros valores que nosotros querramos que se representen. Por ejemplo, aquí 6, en este caso la frecuencia de clase 6, 4, 4, 2. Ejemplo, aquí podríamos sacar otra columna aquí de porcentaje, ¿no es cierto? Para que sea más explícita la gráfica. Y en este caso, como es del ejercicio primero, ubicamos yo la frecuencia de clase. Frecuencia, esto pongámoslo como tablita de frecuencia, ¿ya? Y aquí, en la parte de aquí, ahí es donde se seleccionan ya los datos. Ya, aquí cuidado, no seleccionar el total. Y solo lo que es las clases, no seleccionar el total. Y miren, aquí Excel incluso ya me entienden, ¿cierto? Que son 4 clases. ¿Sí? Y aquí ya no o sea, voy a seleccionar lo mismo que tengo ahí. Un ratito aquí no me permite mover la gráfica para poder seleccionar. En un ejemplo aquí, ¿no es cierto? Yo podría ubicar aquí de pronto otra columna en donde tenga yo esto. Voy a llegar a esto. Puedo ubicar otra columna, pero para la representación. Miren, aquí yo lo que quiero es esto. 25, o sea, de valores de 25 a 26.5. Valores de 26.5, ya me interpretó. O sea, esto es solo para la gráfica, lo que les voy a mostrar. Es decir, me voy a seleccionar datos, agrego datos, aquí selecciono lo que es la frecuencia de clase, ¿sí? Aceptar, y aquí en lo que es el número de clases, yo voy a seleccionar esta columna, esta partecita. Entonces, miren. Y en la gráfica, lo que yo tengo. Miren lo que me sale. Valores comprendidos de entre 25 y 26.5. Tengo aquí todo esto. Valores comprendidos de 26.5 a 28. Tengo la representación. ¿Sí? O puedo tener aquí yo lo que tenía el número de clases, que era en la gráfica que tenía yo anteriormente acá. ¿Sí? Entonces, claro, esto luego ya vamos a irlo viendo, ¿no es cierto? Si la gráfica de pronto yo quiero el número de clases, quisiera ya mejor aquí, en este caso, en los límites, cuáles valores están comprendidos entre esta clase, ¿no es cierto? Miren, aquí ya me salió. Entonces, no sé si ahí, si se fijaron, ¿no? Si insertar, se van aquí en la parte de insertar un gráfico, ¿sí? Seleccionan los datos. Y aquí en la parte, miren, aquí me salió Excel, me interpretó que yo quiero esta gráfica. Entonces aquí yo quiero quitar eso, ¿cierto? No me interesa. Agregar, aquí siempre van a agregar la parte de los valores de las columnas, ¿sí? Es decir, ¿qué es lo que yo quiero en estos porcentajes? En estas columnas quiero que me salga. Entonces aquí va a ser la frecuencia de clase o ya un porcentaje como tal, ¿sí? Ya no nos sirve. Si ahí quedó más claro las gráficas, cómo obtenerlas. Me dicen nomás, por favor, si de pronto algo no está claro, para que no se retrasen y no queden de pronto con alguna duda ahora. ¿Sí? ¿Sí está claro?
¿Sí? No sé, ya. Sí. Ok, entonces miren, vamos a continuar. Este es un ejercicio, ¿no es cierto? Ahora lo que me está diciendo también aquí es, creo que me mandó un mensaje. Sí están mirando mi presentación, ¿no es cierto? No solo les compartí el link. Pues les voy a compartir la pantalla. Porque si no, se me cierre o si me abra otra pantalla. Ahí está. Listo. Entonces, recolección de información. Para la recolección de información, nosotros siempre vamos a estar en constante manipulación de lo que es una entrevista, encuesta, cuestionario o ficha de observación. O sea, son las más comunes, de hecho, las que más se utilizan. Puede ser que sí existan otras más instrumentos o técnicas para la recolección de datos, pero estas son las más comunes, ¿no es cierto? La entrevista, una encuesta, una entrevista, creo que en su mayoría, en su mayoría, algunos alguna vez lo aplicaron o les aplicaron ustedes alguna entrevista, igual el tema de encuesta, sí, el cuestionario o una ficha de observación. Estas fichas de observación es básicamente, ¿no es cierto?, de verificar de pronto en un lugar específico, una zona, que algún tipo de información, recabar algún tipo de información. ¿Listo? Entonces nosotros tenemos estos como nuestras técnicas de instrumentos para la recolección de datos. Ahora vamos a revisar esta parte, en que yo ya me adelanté un poquito, en lo que es la frecuencia, y tenemos lo que es la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa, que es lo que ya teníamos en nuestra tablita de distribución de frecuencia, ¿no es cierto? Entonces, para variables cualitativas y cuantitativas, para la organización de datos siempre requerimos lo que es la frecuencia, ¿sí? Entonces tenemos dos tipos de frecuencia, en este caso ordinaria, la absoluta y la relativa. Frecuencia ordinaria absoluta y frecuencia ordinaria relativa. Entonces, incluso aquí está ya la representación. Miren, la representación con FI y la representación con FR, ¿no? Esta va a ser ya en nuestra distribución de frecuencias, va a ser nuestra representación, es decir, para ya no estar ubicando frecuencia relativa absoluta, ¿sí? Entonces, tenerlo en cuenta eso, ya lo sigo. Entonces, la frecuencia ordinaria absoluta nos dice el número de veces que se repite un elemento, ¿sí? El número de veces que se repite un elemento, como nosotros habíamos revisado, ¿no es cierto? ¿Cuántos elementos se repiten pronto en el rango de 25 a 26.5? Entonces, ahí teníamos 6, en el otro teníamos 4, en el otro 4 y en el otro 2, ¿sí? Ahora, la frecuencia ordinaria relativa nos dice que es el cociente entre la frecuencia absoluta y el número total de datos. Es decir, lo que teníamos o íbamos hallando nosotros aquí, ¿no es cierto? La frecuencia, es decir, la frecuencia por clase sobre el número total de datos. ¿Sí? Eso es lo que básicamente nos dice aquí de manera textual para la frecuencia ordinaria absoluta. ¿Sí? Entonces se representa la porción de esta determinada frecuencia con respecto al total. Puede ser colocada o representada también como porcentaje. Entonces esto también es importante, ¿sí? Puede ser ubicada como porcentaje, es decir, lo que teníamos nosotros aquí, ¿sí? De 0.375, también puede estar representada aquí en valores, perdón, en valores de porcentaje, es decir, aquí podrá ser el 38%, ¿sí? En nuestro caso, en el ejercicio, ¿no es cierto? Aquí dentro del Excel, ya únicamente lo que haríamos es aquí nosotros aquí poner otra columna para porcentaje, incluso, bueno, ponerlo esto igual, ¿no es cierto? Vamos a Excel. Cogemos y copiamos.
Está un poco raro. Ya, miren. Entonces aquí nosotros básicamente cambiamos el tipo de celda, ¿no es cierto? Y aquí podemos poner en porcentaje. Y miren, ya nos sale directamente. ¿Sí? Repito nuevamente, aquí lo que quiero es lo mismo de aquí, sino que expresado en porcentaje. Entonces aquí hay la opción, aquí directamente en el signo de porcentaje o aquí en el tipo de celda. Seleccionar aquí donde esté el valor de mi representación, porcentaje. Y ya me va a salir directo. ¿Listo? Entonces eso es básicamente lo que nos dice ahí. Sí, que puede estar representado también como porcentaje. ¿Sí? Ya, entonces miren, tenemos la frecuencia ordinaria y tenemos la absoluta y la relativa. No se olviden, incluso ya la representación de FI, ¿sí? Para la absoluta y FR para la relativa, ¿sí? Luego tenemos la frecuencia acumulada o acumulativa. Entonces, para esta frecuencia acumulada o acumulativa, igual tenemos la frecuencia absoluta, FI, y la frecuencia relativa, ¿sí? Pero esta es la acumulada, si no se olviden. Son incluso a veces hasta términos similares, pero ya en la representación vamos a ver que es diferente, ¿no? Ya. Entonces, para la frecuencia acumulada absoluta tenemos la representación de FI mayúscula y la relativa FR, en este caso la F mayúscula, ¿no? La única diferenciación son en mayúscula y en minúsculas. Para lo que es ordinaria minúscula y relativa, en este caso ordinaria minúscula, y lo que es acumulada mayúscula y mayúscula. Eso es lo que varía. Entonces, es la suma de las frecuencias ordinarias absolutas. Vamos a verlo en un ejemplo. En este caso, cuáles son las que se sumarían. Y la relativa es la suma de las frecuencias ordinarias relativas o cociente entre la absoluta acumulada y el número total de datos. Estos pueden ser colocados de igual manera como porcentajes. Entonces, bueno, en el ejercicio vamos a ver, ¿ya? Es incluso muy similar al anterior, solo que aquí básicamente va sumando los valores de las frecuencias, es decir, van a ir sumando estos valores, este de acá, luego muy similar a lo que es el límite. Sí, vamos a ver ya en un ejercicio esta parte. Luego tenemos lo que es la distribución. Aquí en esta distribución de frecuencias, que es el agrupamiento de datos en categorías que muestran el número de observaciones de cada categoría. En otras palabras, es ordenar en una tabla formada por filas y columnas, donde se colocan los datos con sus frecuencias de manera organizada. Aquí esto es muy importante. Los datos pueden ser agrupados o simples, es decir, o no pueden ser agrupados básicamente. Entonces, los agrupados se forman intervalos o clases, ¿sí? En los datos agrupados se van a formar lo que son intervalos o se van a formar clases. Vamos a ver esta parte. Esto es también muy importante que tengan en cuenta y lo conozcan, los símbolos, las representaciones de cada uno de estos significados. Por ejemplo, para lo que es la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa acumulada. Este caso aquí está solo como frecuencia absoluta, ¿cierto? No está frecuencia frecuencia ordinaria absoluta, frecuencia ordinaria relativa. Sí, más rápido creo que ahí es la forma de representarlo, ¿no es cierto? Para no estarlo diciendo ordinaria. ¿Sí? La frecuencia absoluta acumulada menor, bueno, esto no lo vamos a ver. Datos u observaciones está, bueno, en este caso con XY. Nosotros los hemos ido denominando hasta ahora
con N. Y bueno, es que esto es, bueno, de un autor, ¿no? Y podríamos irlo denominando con N. Puntos medios o marcas de clase, vamos allá a lo que es un punto medio, la media aritmética, la moda, la mediana, que vamos a verlo más adelante, la desviación típica, la desviación típica o estándar muestral, la varianza poblacional, la varianza muestral, desviación media, y vamos a ver algunas más. Aquí, por ejemplo, lo que es el intervalo, perdón, el ancho de intervalo, número de intervalo, rango o amplitud, límite superior, límite inferior, lo que es la muestra, nuestra sumatoria, suma total, población, región en grados de círculo. Bueno, estos son, bueno, de pronto les va a servir en algún momento, ¿no? Pero son los que existen. Pronto nosotros vamos a manejarlos, esto sobre todo hasta sumatoria, hasta población. Ya los demás creo que no lo vayamos a utilizar propiamente, ¿sí? Entonces, eso tenerlo en cuenta, ¿no? Tener estas dos tablitas de los símbolos y los significados que nosotros vamos a ocupar, vamos a utilizar, ¿sí? Y aquí está lo que yo les hacía referencia del rango. ¿Sí? Entonces, el rango o recorrido está representado con la R mayúscula y nos dice que es la diferencia entre el valor mayor y el valor menor. Básicamente, es decir, el límite superior con el límite inferior, donde el límite, en este caso los límites, bueno, son las fronteras de los intervalos, es decir, cuál es el rango mayor y cuál es el rango menor. El límite inferior, bueno, será el valor, en este caso, el menor, ¿no es cierto?, de toda nuestros datos. Y de igual manera, el límite superior será el número mayor, ¿sí? Aquí las clases, también denominadas número de intervalos o clases, cuando se agrupan los datos se recomiendan que en este caso 5 menor que m y menor que 20. En este caso, aquí lo representa las clases como m. Nosotros lo hemos venido llamando para nuestros ejercicios como k. Para el cálculo se aplica la regla o criterio de Sturges. Esto ya para lo que es en el caso de datos agrupados. Sí, ya no vamos a tener que hallar, en este caso, el número de clases con la fórmula que teníamos, sino para ya datos agrupados vamos a tener que ocupar esta fórmula, ¿no? De m es igual a 1 más 3.3322 logaritmo de n, que n vendría a ser el número de datos que tenemos. Sí, esto para datos agrupados. No se asusten de pronto ahí. Yo ya les indicaré cuándo son datos agrupados, cuándo no son datos agrupados. Lo que sí es importante ir identificando, ¿sí? Que ya estamos ampliando un poco más las fórmulas para la realización de los ejercicios. El intervalo básicamente, o también denominado del intervalo, sino bien estipulado o dado, se calcula en una ecuación o fórmula. Entonces el intervalo va a ser igual al rango sobre m, que era el número de clases. O en nuestro caso, como hemos venido trabajando, teníamos esta de acá, ¿no es cierto? El intervalo que era igual a este, ¿no es cierto? Sí, aquí el intervalo era igual al límite superior menos el límite inferior sobre el número de clases. Bueno, lo estábamos manejando como K. Ya lo cambia aquí al autor, ya no es K, sino lo denomina como M. Es básicamente cambio de símbolo nada más, no es. Entonces, aquí básicamente es eso, ¿no es cierto? Aquí únicamente tenemos nuestra misma forma. Que no puede salir de la pestañita. Ya, listo. Entonces, básicamente es esto, ¿no es cierto? Es igual a lo que nosotros teníamos como el límite superior o el valor máximo menos el límite inferior o valor mínimo, ¿sí? Sobre K, que en este caso era nuestro número de clases, ¿sí?
Entonces, miren, es igual. Esto que está aquí es igual a esto. Solo que el rango nos decía que es igual al límite superior menos el límite inferior, que es igual a esto. Y M que nos dice que es una representación. O sea, es lo mismo que decir K. Nuestros ejercicios lo mantendremos como M o como K. Entonces va a ser el número de clases. ¿Sí? De pronto y para que no se confundan en ese sentido. ¿Sí? Luego, la marca de clase básicamente es el valor que representa el intervalo, se obtiene mediante la semisuma de los intervalos, es decir, límite superior menos límite inferior, o perdón, más límite superior, límite inferior, esto sobre 2. Básicamente esta marca de clase es un punto medio, ¿sí? Es un punto medio entre nuestro ejercicio, por ejemplo, la suma de 25, la suma de 26, esto dividido, perdón, 26.5, esto dividido para 2. ¿Sí? Esto es la clase, dice que acá la clase media. ¿Sí? O, perdón, marca de clase. O el punto medio, más conocido incluso como punto medio, ¿no es cierto? La suma por cada categoría del límite superior más del inferior, esto sobre 2. ¿Sí? Luego aquí ya tenemos ya el polígono de frecuencia, ¿cierto? Ya lo que es, de pronto aquí ya una representación, ¿sí? Donde también muestra que tiene una distribución similar a un histograma, consiste en segmentos de recta que conectan los puntos formados por las intersecciones de los puntos medios de clase y las frecuencias. Entonces, miren, básicamente aquí en esta tablita, bueno, nos da acá, ¿no es cierto?, los valores. Y aquí incluso vamos a ver, para la representación podemos estar apoyados de una línea, es decir, para ir mirando cómo va siendo el incremento o decremento dentro de nuestra gráfica. ¿Cierto? Por ejemplo, esto podemos nosotros ingresar, esta se llama un histograma, donde miren, se acuerdan que yo les estaba aquí ahí modificando en la gráfica, y les iba incrementando el ancho de esto de las columnas. Entonces, igual aquí puede insertarse esta línea, ¿cierto? Para mayor interpretación, una representación mejor de lo que se está realizando. Listo, aquí lo que tenemos, este polígono de frecuencias es lo que les hacía referencia del ejercicio anterior, incluso que revisamos, ¿no es cierto? Para lo que es la marca de clase o el punto medio, ¿sí? Básicamente es eso. Y aquí ya, bueno, lo representa como la frecuencia relativa, y es decir, lo que teníamos o lo que se repetía dentro de cada clase. ¿Sí? Entonces, miren, esto está muy detallado aquí en este ejercicio, demasiado detallado. Entonces, aquí teníamos, recuerdan nuestro número de clases, teníamos 4, ¿no es cierto? ¿Cómo le borro? Aquí está. Ahí sí, ya. Entonces, miren, nosotros teníamos nuestro número de clases, teníamos 4, ¿sí? Y aquí tendríamos nuestro intervalo de clase, recordarán que era el límite inferior, el límite superior, ¿no es cierto? Entonces aquí a manera de ejercicio, aquí lo que le está dando el punto medio es la sumatoria entre estos dos, 25 más 26.5 sobre 2, sí que me va a dar en este caso 25.75. Si, por ejemplo, esto ustedes no lo van a ubicar, ¿cierto? Esto dentro de la tablita no lo van a ubicar, ya van a ubicar directamente el resultado. Entonces aquí recordarán que la representación era XM, ¿sí? Dentro ya de nuestros datitos. Luego, de igual manera con los demás, sí, 26.5 más 28 sobre 2 nos da ya la representación del punto medio, igual en la tercera clase, igual en la tercera clase, ¿sí? Entonces, este valor de acá, de los extremos, como les decía, esto es solo a manera del ejercicio, ¿no es cierto? No, por ello no, incluso no, esto no propiamente en nuestra tablita no va a ir. Sí, entonces esto es solo manera de ejercicio, por ello aquí está 25 menos, en este caso,
el incremento que sería 1.5 sale 24.5. Pero esto no, como les dije, solo a manera del ejercicio para que ustedes lo entiendan. ¿Sí? Esto no va a ir. ¿Sí? Igual este extremo no va a ir. Acá el hielo hace referencia como los valores que están entre 25 y 26.5, ¿sí? Y en este caso teníamos 6, teníamos 4 para la clase 2, 4 para la clase 3 y 2 para la clase 4, ¿sí? Entonces no sé si ahí queda más claro. ¿Sí? Básicamente aquí lo que hallamos desde el punto medio o lo que revisamos aquí, la marca de clase, que era esto de aquí, ¿sí? Que es de lo que aún no hemos revisado, por ello lo puse solo en esa tablita exclusivamente para eso, ¿sí? Ok. Entonces, ya revisamos nosotros lo que es la frecuencia ordinaria, ahí teníamos la absoluta y la relativa. Entonces, ahora revisamos lo que es la frecuencia acumulada. Sí, recordarán esta frecuencia acumulada, lo que va a ir con mayúsculas, es decir, la frecuencia acumulada absoluta, que es FI, ¿sí? Y la frecuencia, acumulada relativa, que es igual a FR. ¿Sí? Repito, frecuencia acumulada absoluta, esta de aquí, y frecuencia acumulada relativa FR. ¿Sí? Entonces, esta frecuencia acumulada es la suma acumulativa de las frecuencias de cada clase de intervalo. Entonces, vamos a ver en datos simples o sin agrupar. En el siguiente ejercicio nos dice, los siguientes datos corresponden al número de hijos en cada familia, al conjunto residencial Olympus 2. Entonces aquí miren, tendremos, ¿no es cierto?, que una familia tiene 2, una familia tiene 4, otra familia 2, otra familia 3, otra 2, y así en este caso, cada familia de este conjunto residencial va a tener un número de hijos, ¿no es cierto? Entonces aquí primero tendríamos que definir cuántos n tenemos, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces 10, y aquí supongo que están bien, igual 10, entonces 20, ¿sí? 20 n de variables, ¿sí? Entonces, tabular o representar en una distribución de frecuencias. Entonces, básicamente tenemos aquí, ¿verdad? No sé si es la misma tablita que tenía. Sí, es la misma tablita, sí. Es el ejercicio que está en este enunciado, es el que tenemos aquí. Entonces, miren aquí, vamos a ir revisando esta parte, ¿sí? Básicamente nos dice la tabulación de distribución, empezamos, ¿no es cierto?, por definir nuestro n, ¿sí? ¿Cuándo teníamos de n? 20 valores, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Acá también tengo 10, entonces 20. Nuestro n será 20. Para nuestro rango, nos decía el valor máximo, x más, menos el valor mínimo. En este caso, definimos. Aquí tendríamos que ordenarlo, ¿no es cierto? Ver cuál es el valor máximo entre todos estos números, es decir, el 5. ¿Y cuál es nuestro valor mínimo? Es decir, el 1, el mínimo, ¿cierto? Entonces ahí tendríamos que en el Excel ordenarle y ahí incluso ya más rápido, más fácil. Entonces nuestro rango será de 4. Sí, aquí está ya nuestro rango. Ahora entonces nosotros definimos el número de clases. Sí, en este caso podríamos definirlo, ¿no es cierto? En este caso, ya aunque no definimos, sino aquí ya nos da. Dice que tenemos 5 tipos de variables, en este caso 5 tipos de clases. 1, 2, 3, 4 y 5, que son las que están aquí. Luego nos dice la frecuencia ordinaria absoluta. Sí, entonces nosotros, por cada familia que tiene un hijo, nos dice que tienen 6, se repite 6 veces. Cada familia que tienen 2, 7, cada familia 3, 4, cada 4 hijos 2 y cada 5 hijos 1. Entonces esto podemos comprobar, ¿no es cierto? Unos decíamos que tienen 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿cierto? Que era lo que teníamos aquí.
¿Cuántas se repite? Para el caso de dos familias, igual manera, ¿cierto? Aquí tachémoslo. Tenía 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Sí, teníamos 7. Entonces, esto ya básicamente, ya dentro, lo repito, dentro de nuestra tablita, podemos irlo determinando incluso con mayor rapidez. Luego, entonces, aquí, esto incluso ya lo conocíamos, ¿no? La frecuencia absoluta, o frecuencia ordinaria absoluta, ¿sí? Representado con el signo de la F minúscula y la I. Perdón. Luego teníamos la frecuencia acumulada absoluta. ¿Sí? Frecuencia acumulada absoluta. Entonces, básicamente nos decía que es la sumatoria de las frecuencias, en este caso absolutas. Entonces, miren, nos decía, entonces aquí, como es la primera clase, no tengo con qué valor sumar, entonces va a ir el 6 mismo, ¿sí? Luego, como nos decía que es la frecuencia de la suma de las frecuencias absolutas, entonces 6 más 7, es decir, este 6 viene a estar acá, ¿sí? Más el valor, en este caso de la frecuencia absoluta, ¿sí? Es 7 igual a 3. Entonces este 13 nuevamente viene acá, 13 más el valor de la frecuencia, es 4 igual a 17. Nuevamente este 17 viene acá, más el valor de la frecuencia más 2 igual a 19 y de igual manera el 19 igual viene acá. Entonces aquí la manera de comprobar que el valor final, ¿sí? Valor de la clase final, es decir, de la clase 5, sea igual a n, es decir, igual al número de sumatoria de frecuencias que tenemos. En este caso 20 tendría que ser igual a este valor de aquí de 20, ¿sí? Luego, para la frecuencia relativa o frecuencia ordinaria relativa, mirábamos que teníamos que era la representación de FR en minúscula, sí, recordarán, ¿no? 6, dividíamos 6 para 20, es decir, dividíamos el valor de la frecuencia de la clase para el valor total de las clases. ¿Sí? Entonces 6 dividido para 20 nos daba 0.30, 7 dividido para 20, 0.35, 4 dividido para 20, 0.20, y ahí teníamos de cada uno. Y aquí recordarán que el valor total de la suma de la frecuencia absoluta, de la frecuencia acumulada, la frecuencia absoluta tendría que ser igual a 1. Entonces ahí estaba comprobado que estaba bien, ¿cierto? Ahora para la frecuencia acumulada relativa va a ser igual. La frecuencia acumulada relativa va a ser igual. Sí, recordarán la representación. Entonces igual, este valor va a ser el mismo. No tengo con qué valor sumar. Luego este valor va a venir acá. Se suma el valor de la frecuencia, en este caso acumulada, absoluta, es decir, 0.35, me da 0.65, nuevamente este valor viene acá, sumo mi valor de acá de la frecuencia absoluta acumulada, ¿no es cierto? Nuevamente me da este resultado, viene acá nuevamente a sumarse con este valor de la frecuencia acumulada absoluta, y así hasta que finalmente me dé igual aquí a 1. Es decir, la sumatoria de aquí, el último valor de la clase, ¿sí? Me tiene que dar igual a 1. Entonces ahí yo verificaré, ¿no es cierto? Entre este 1 con el de acá, tiene que salir ya la sumatoria. Entonces es muy similar en este caso, ¿no es cierto? Básicamente aquí tendremos que, sobre todo, hallar nuestras frecuencias ordinarias absolutas y relativas. Y ya cuando hayamos de eso, podemos hallar nuestra frecuencia acumulada absoluta y relativa. ¿Sí? No sé si ahí quedó más claro. Si está claro este ejercicio.
Me dicen, por favor. El silencio, me asusta el silencio. ¿Sí está claro? Sí, sí está claro dónde hallamos FI mayúscula o frecuencia acumulada absoluta y FR o frecuencia acumulada relativa. ¿Sí está claro estos valores? ¿Sí? Sí. Ya. Entonces, por eso yo he tratado de ubicarles aquí con, en este caso, el proceso, ¿no? Para que se vaya entendiendo y de pronto ya ustedes tengan en claro cómo irlo sacando. ¿Sí? Luego aquí tenemos un ejercicio muy similar, ¿sí? Este ejercicio es muy similar al que nosotros ya lo teníamos. Este mejor yo les voy a dejar ahí para que ustedes puedan practicarlo y puedan resolverlo, ¿sí? Luego la frecuencia acumulada considera la distribución de los precios de venta de vehículos en Autolasa. El interés radica en una cantidad de vehículos vendidos en menos de $21,000 o en el valor debajo del que se vendió de 40% de los vehículos. Estas cantidades se aproximan elaborando una distribución de frecuencias acumulativas con representación gráfica en el polígono de frecuencias. Ya, a ver este ejercicio. No, si solo tenemos hasta ahí. Ya, este de igual manera es otro ejercicio, ¿no es cierto? Que pero no me está dando todos los datos. No sé dónde lo ubiqué. Ya, aquí está aquí están los datos. Este dejémoslo para ver si avanzamos a revisarlo al final, ¿sí? Que está, no es tan pronto muy similar a los anteriores, en donde ya nos daba la tablita, ¿no es cierto? Aquí hay que irlo elaborando esa tablita. Dejémoslo en la parte final. Quiero llegar hasta la gráfica con ustedes. ¿Sí? Este es otro ejercicio. Este es para datos agrupados. Este sí también me interesa darles a conocer. Este ejercicio para datos agrupados. ¿Sí? Tengan en cuenta esto, para datos agrupados. Lo que revisamos anteriormente es para datos no agrupados. Entonces recordarán que para datos agrupados nos decía en una partecita que se van a formar, en este caso, rangos, ¿sí? O intervalos, ¿sí? Rangos o intervalos. Recordarán esta parte, ¿sí? Entonces, dentro de este ejercicio de datos agrupados, aquí nos dice los siguientes datos corresponden a calificaciones sobre 20, sobre 20 de química para el ingreso al bachillerato. Entonces, miren, aquí primero y aquí en la siguiente diapositiva o lámina nos va definiendo cómo o la orientación, cómo ustedes tendrían que irlo resolviendo el ejercicio. Es decir, miren, nosotros ya tenemos nuestra tablita de datos, ¿no es cierto? La matriz. Aquí nos dice primero definir n. ¿Cuánto es n? Es decir, ¿cuántos datos tengo yo? En mi caso, sumar todos estos valores. ¿Cuántos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bueno, entonces si tengo 10, asumo que por cada fila voy a tener 10, ¿no es cierto? 10, 20, 30, 40, 50, 60. Definido nuestro n, que está aquí. Definir el x más, el valor máximo, es decir, x más 20. Aquí podría ir revisando, ¿no es cierto?, cuál es el valor máximo. O tendría que ordenar. Entonces ahí sí es necesario ordenar porque de pronto, qué sé yo, ahí me aparece de pronto otro número por ahí. Definir mi x max, definir mi x mínimo, es decir, el valor mínimo. Luego tengo definir el rango, es decir, entre el valor máximo que tenía que era 20, ¿sí? Con el menos del valor mínimo que tenía que era 10, ya tengo definido mi rango. Listo. Para hallar aquí el número de clases, por lo que nosotros veníamos conociendo como K.
¿sí? Como aquí yo ya tengo que son datos agrupados, la fórmula va a cambiar. Ahora la fórmula es 1 más 3. Teníamos 3.3 y algo más sobre el logaritmo de n. Recordarán que esta fórmula estaba de igual manera por acá. Estaba aquí, ¿sí? Para clases. Sí, estaba aquí. ¿Listo? Entonces, aplicada esa fórmula, yo ya conozco lo que es n, entonces tengo 60. Esto puedo aplicarlo yo en Excel, ¿cierto? 1 más 3.3 logaritmo de n. Únicamente aquí tendría que ingresar el valor de n, que sería 60, y Excel ya me calcula esto, ¿sí? Aquí es importante aproximar, es decir, si me salió 6.87, tratarlo de ajustarle a sus decimales, es decir, 7. ¿Sí? Como tenemos aquí 6.87, entonces dejarlo en un número entero, es decir, M7. ¿Sí? El intervalo, ¿sí? El intervalo recordarán que era igual al rango sobre M o sobre K. Nosotros lo estábamos conociendo sobre K. ¿Sí? Entonces, el rango ya lo tenía yo acá, que era 10, ¿sí? Sobre M o N o K, perdón, que yo tenía que era, ¿dónde estaba? Ya lo hallé acá, que ladito, tenía 7, entonces el intervalo va a ser 1.43. ¿Sí? Ahora, ya en la gráfica, aquí va a cambiar un poco, por cuanto este ya es para datos agrupados. Entonces, aquí lo que me falta es definir el número, en este caso, de clases de igual manera. Aquí lo que me falta en esta gráfica es esto. Definir el número de clases que tengo 7, es decir, aquí yo tengo 1, 2, 3, este es, no sé qué le pasa, 4, 5, me disculpan los números, en verdad, 7 clases. Entonces el límite inferior nos decía que era 10, y el límite superior, porque aquí ya lo va sumando. ¿Cuál era nuestro intervalo? 1.43, ¿sí? Sumado 1.43, luego este va a ser el límite inferior de la segunda clase, suman el intervalo, nuevamente viene acá este valor, ¿sí? Estos valores siempre van a ir acá, ¿sí? Y van a irse sumando aquí más el intervalo. Eso sí es muy similar a los datos no agrupados. Este valor de aquí, esto sobre todo más me permite para la representación gráfica. Esta columna de aquí únicamente es lo que ustedes tienen aquí, ¿no es cierto? Es esto, es más para la representación gráfica. Luego en FI, que era FI, la frecuencia ordinaria absoluta. Entonces aquí valores que van a estar entre 10 y 11.43. Entonces aquí sí nos va a ser necesario, por ejemplo, ya tener en claro la fórmula de contar sí, para saber cuáles son los valores que se encuentran entre 10 y entre 11.43. Entonces, de aquí igual manera van a ir sumando lo que hicimos anteriormente, ¿no es cierto? Van a ir sumando cuántos valores están entre este rango, cuántos valores están entre este rango, y igual tenemos nuestra frecuencia absoluta, ¿sí? Tenemos que es igual a 60, que era el número de n. Está bien, ¿cierto? Era igual a 60, que era lo que teníamos aquí. Luego, el XM, recordarán que era el punto, bueno, conocido como el punto medio o X media. ¿Cómo estaba? Yo lo conozco más como punto medio o marca de clase, marca de clase, marca de clase. Sí, o conocido más punto medio para mí. Entonces, este punto medio, ¿cómo lo hallaba yo? Entre la sumatoria de estos dos. Límite inferior más el límite superior dividido para 2. Es decir, aquí rápidamente, ¿no? 10 más 11.43, esto dividido para 2, 10.715 me sale. Es decir, aquí lo redondeé, 10.72. Y aquí van a ir hallando de cada uno, es decir, sumatoria de 11.43 más 12.86 les va a dar este resultado.
Sí, la sumatoria de igual manera de estos dos valores dividido para 2 les va a dar este resultado. Igual la sumatoria de estos dos dividido para 2, no se olviden, les va a dar este resultado. ¿Sí? Listo, hasta ahí. Luego ya viene este valor. Le vamos a, la siguiente clase, aún no les he indicado, ¿sí? Luego aquí tenemos lo que es la frecuencia acumulada absoluta. Básicamente era la suma, en este caso, de las frecuencias absolutas ordinarias. Es decir, 3 del valor que tengo aquí, ¿no es cierto? Aquí sumaba 3 más 4 igual a 7. 7 más 13 igual a 20. 20 más 7 igual a 27. 27 más 14 igual a 41. 41 más 7 igual a 48. Y 48 más 12 igual a 60. Listo. La frecuencia acumulada absoluta. La frecuencia relativa o la frecuencia ordinaria relativa teníamos que era igual. En este caso, la división de las frecuencias, perdón, de la frecuencia absoluta. En este caso tenía que era igual a 3, hasta aquí 3, dividido para 60. ¿Sí? Me daba 0.05. 4 dividido para 60 me daba igual a 0.07. 13 dividido para 60, 0.22. 7 dividido para 60, daba igual estos datos y así cada uno. 14 para 60, 7 para 60 y 12 para 60. La sumatoria de esto me debe dar igual a 100, perdón, a 100 a 1, ¿sí? Ahora para la frecuencia acumulada relativa era igual, muy similar a la frecuencia. Estas dos son muy similares, ¿no? Y para hallar estas dos, yo lo que necesito son las frecuencias absolutas y relativas. Entonces aquí 0.05, el valor de este, ¿no es cierto? Entonces aquí igual sumaba 0.5 más 0.07, me daba igual a 2, 0.2. Luego sumaba este valor más el de acá, me iba a dar este valor de acá. Sumaba este valor más el de acá, me da este valor. ¿Sí? Y así sucesivamente hasta que el valor de la última clase tiene que ser igual a 1. Y este 1 tiene que ser igual al 1 de acá. Es decir, estos dos valores van a ser iguales y también estos valores de aquí. Este valor de 60 con el valor de aquí de 60. Sí, esa es una manera de comprobar que está realizado correctamente el ejercicio. ¿Sí? Listo, vamos a dejarlo hasta ahí. Esta de acá lo revisamos la siguiente clase. Básicamente es la multiplicación de estos dos. Esto es esto. O sea, no hay igual por dónde perderse. 3 por 10.72 es básicamente eso. ¿Sí? Ya la siguiente clase lo revisamos esta parte. Lo demás, esto es para, reitero, para datos agrupados. La anterior que revisamos es para datos no agrupados. ¿Sí? Incluso aquí, como miran, como les expliqué aquí, va a cambiar la fórmula para ya el intervalo de clase. ¿Sí? O el número de clase, no el intervalo está acá. ¿Sí? Luego ya finalmente, he estado con la hora, es la representación gráfica de los datos por barras, circular, lineal, histogramas, polígonos, tallos y hojas. Por ejemplo, aquí está una distribución de frecuencias, ¿no es cierto? Entonces aquí están las representaciones. Este es un histograma, ¿no? Básicamente este es un histograma donde no existe separación entre las columnas, tanto en este caso en el eje vertical, ¿sí? Luego tenemos un diagrama de barras verticales, que es este básicamente, un diagrama de barras horizontales, es decir, cambia la orientación, ¿no es cierto? Aquí están en este sentido y acá van a estar en este sentido, es decir, horizontal. La ojiva va a ser una representación, en este caso lineal, ¿sí? El diagrama de barras verticales y polígono de frecuencias, es decir, barras verticales, ¿no es cierto? Están aquí las verticales,
y polígono de frecuencia, es decir, estas líneas. ¿Sí? El diagrama circular o pastel, como algunos incluso lo conocen, y pues ya esa sería ya prácticamente la representación. Tomar en cuenta, ¿no es cierto?, que se puede dar un histograma y este polígono de frecuencias. Este polígono de frecuencias será, ¿no es cierto?, esto básicamente que esté de esta manera y las líneas que nos orienten más a su explicación. ¿Sí? Y ahí ya finalizaríamos ya con el desarrollo de esta unidad. Entonces, miren, yo les voy a ubicar un ejercicio de cada uno para datos agrupados y para datos no agrupados. Y la próxima semana tendríamos la evaluación. Para datos, no sé, datos agrupados, de pronto, sin que se les complique, sé si igual mejor de pronto hacemos un ejercicio y ustedes incluso ahí lo repasan más, ¿no es cierto? Básicamente es lo mismo, solamente varía en esto, en lo que es para el valor de número de clases, ¿sí? Porque de ahí lo demás creo que se repite. El intervalo igual tenemos el mismo, no varía, ¿sí? Y ahí sí tendremos la frecuencia absoluta, acumulada y la frecuencia absoluta relativa. Perdón, acumulada relativa. ¿Sí? Si dudas, preguntas que no quedó claro, que quedó con dudas antes de ya finalizar con esta hora de clase. ¿Cuándo subiría esas diapositivas a la plataforma? Ya yo espero el día de hoy que acabemos. Listo, gracias, ingeniero. Pero ingeniera, usted las sube y hay que ir al drive, ¿verdad? ¿Perdón? Usted sube estas diapositivas, pero están en el drive, porque a mí me deriva el drive. Las descargas de ahí, pues. Lo que pasaba con ustedes es que, no sé, la presentación estaba pesada. De pronto sea por los gráficos y eso. Entonces, si no lo puedo subir directamente, lo subo al drive, sí. Sí, tienen razón. La anterior les había subido yo un drive porque, no sé, incluso yo le quise dividir por partes y no funcionó. Pero mejor le subo al drive, creo que igual no hay dificultad. Sí. Pero acéptenme la entrada al drive, porque yo intento y me sale denegada. Ya, me avisan eso, ya, no sé, yo la verdad no sé bloquear en el drive. Le debería llegar un correo para que usted lo acepte nada más. Sí, es verdad. Me avisan ya, porque, bueno, yo más utilizo el Hotmail y esas notificaciones me llegan al de Gmail. Y ese casi no lo reviso muy constantemente. Yo le envié la solicitud para que me dejen ingresar al drive. No voy a revisar. No voy a revisar este momento. Bueno. Con todo, no sé, dudas, preguntas, yo les voy a enviar una solo tarea. Esperar que suba la diapositiva para poder dar lectura. Y revisen los enlaces también de la grabación. Sí, también. Y por favor me ayuda con la asistencia de hoy. Tenía examen de conocimientos, se necesita. ¿De qué les evalúan de alguna manera? Prueba de conocimientos. ¿De trabajo, pero o de qué? No, de la CNC. ¿Y por lo que están estudiando? Sí, prueba de conocimiento. Todo lo disponible. ¿En serio? ¿Y qué les preguntan? ¿Qué les evalúan? Unas preguntas de matemática que son resolver logaritmos, fracciones algebraicas, factorización, simplificar. Híjole, ahí sí. No avanzamos a revisar. Sí, está un poco complicado, pero... ¿Y eso sí, hay que sacar buena nota o solamente es para evaluarte? Bueno, entendería que no debería afectar pero pues traten de sacar la mejor nota porque no creo que pueda influir.
Bueno, no sé si tienen alguna duda más para ya finalizar con esta hora de estadística aplicada y pasar a la siguiente hora. No.